Todavía en el 83 los músicos nuestros para hacer un espectáculo tenían que mandar todas las letras a jefatura de policía, ahí había un censor, entonces el tipo les ponía un sello a las cosas que autorizaba. Se llegó a la cosa ridícula de que en alguna canción le ponían el sello pero le tachaban 2 frases. Y bueno, no lo tenían a él, lo tenían como un artista de la música tropical, que la música tropical acá en Uruguay no era peligrosa. Entonces, ni repararon, una estrella de la salsa y de la música tropical, que venga, vamos arriba. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. En 1983, Rubén Blades llegó por primera vez a Uruguay y el periodista Nelson Caula estuvo muy cerca del poeta de la salsa. La química fue tal que luego Nelson recibió el encargo de escribir en la contraportada del LP Siembra que se distribuyó en el mercado uruguayo. Hoy, en Salserísimo Perú, Nelson Caula cuenta cómo se vivió aquel concierto de Blades en plena dictadura en Uruguay y qué tan peligroso pudo resultar para el artista. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Hoy tenemos a un periodista, un investigador, autor de libros dedicados a Artigas, ¿no? Ese personaje, una personalidad de Uruguay. Y bueno, Nelson Caula nos va a conversar hoy sobre ese año 1983 tan importante en la vida latinoamericana, a partir de escenarios políticos bastante complicados. En fin, adelante, Nelson, buenas noches. Bueno, buenas noches para ustedes, un placer enorme, me encanta que me hayas invitado, y me encanta también refrescar ese momento que fue, bueno, en nuestra carrera fue una cosa bastante histórica. Aparece Rubén Blades en Uruguay, en un Uruguay que venía saliendo de un periodo dictatorial muy crudo. Estábamos en dictadura todavía cuando él vino a cantar acá, no es poca cosa. Por supuesto que la presencia de Blades dentro de, digamos, ese movimiento musical que ya había generado un público, fue impactante. Fue impactante. Él era conocido, a ver, básicamente por un grupo, un núcleo no muy grande, su obra en sí. Claro. A partir de Pedro Navaja, bueno, los mismos músicos lo tomaron como una especie de culto. Pero yo me acuerdo, 2 años antes, en el 81 estuve en México, y ahí estaba, voy a la disquería Gandhi, famosa, y me encuentro con 2 discos de Maestra Vida, la primera parte y la segunda parte, y me zambullí en la góndola y los agarré y los abracé y me los traje, los tengo acá. Pero básicamente conseguíamos, creo que aquel disco primero que hizo con Willy Colón fue lo que más difundimos antes de su venida de él, porque eso seguramente lo trajimos de Argentina, acá no se había editado. Bueno, y ni hablar Siembra, ¿no? Siembra se edita a partir de su presencia acá, bastante más tardía, y ahí tuve el honor, por pedido mismo de Rubén Blades, de escribir toda la contratapa de la edición de acá de Siembra, con una especie de historia, referenciándolo a él, pero con una especie de historia del origen de la salsa en Estados Unidos. Creo que él después, en el sello internacional, pidió que ese comentario saliera. O sea, creo que salió traducido al inglés en otras ediciones. O sea que había un grupete de gente que lo conocía. Era por las canciones que antes le grabaron otros músicos de acá, el trío Pareceres, por ejemplo, que fue telonero de su presencia cuando estuvo en el 83,
había hecho una versión fantástica de Pedro Navaja y bueno, todo el mundo la cantaba y la conocía. O sea que era más famoso por esa canción que por sí mismo. Y gracias a la gente de Pareceres que hizo una exquisita versión afrodescendiente. Jorge Do Prado canta como los dioses, una voz tremenda. Y bueno, y estaba este núcleo, este movimiento de canto popular que lo recibe con los brazos abiertos. Nelson, pero me gustaría que recrees cómo fue ese 15 de septiembre en el Palacio de Peñarol. Tengo entendido que fue esta presentación de Blades. Bueno, el Palacio Peñarol está muy céntrico. Es una cancha, básicamente es un estadio de básquetbol y con la cancha, cuando se hacían espectáculos, se usaba la cancha también, así que ahí entraban algunos miles más. En la época que viene Blades ya era un lugar muy concurrido por este movimiento de canto popular. Lo que siempre fue un desastre es la acústica. De alguna u otra manera Blades sufrió ese problema cuando vino al Palacio Peñarol. Ahí el Otonelo, que fue el amplificador, que tenía una firma importante en ese momento, no tenía grandes aparatos, pero se las ingeniaba. Era muy dúctil y de alguna manera fue arreglando el sonido. Después de la tercera, cuarta canción se lo pudo escuchar más o menos bien. Yo vivía muy cerca en ese momento, en pleno centro, sí, a unas 10, 15 cuadras de ahí, no creo que haya ido caminando. Pero no, lo vivimos muy intensamente por una razón muy extraña. Yo dirigía una revista que se llamaba justamente Canto Popular, que acá tengo los primeros ejemplares, con un núcleo de especialistas. Era una selección uruguaya de críticos, de música, de músicos, es un plantel excepcional. Y bueno, los que organizaron, Brunini, Cuartino, que creo que armaron una especie de representación de la gente que lo trajo a Argentina, que no me acuerdo quién era, como teníamos la revista, dice, che, ustedes van a ser importantes para estar al lado de un tipo así, una mente de esta. Sí, le dijimos, vamos arriba. Y armamos un equipito, más o menos nos repartimos, y bueno, a mí me invitaron a ir a esperarlo al aeropuerto. Y es muy gracioso porque el mismo organizador, el mismo que lo trajo, no tenía ni idea quién era, Cuartino, y a cada rato me preguntaba de la delegación, de los que bajaban, quién era Blades. Y habían algunos muy pintunes, con pinta de artista, que eran los de los 6 del Solar. Entonces decía, ese tiene que ser Blades, por la pinta de músico. Porque el que menos tenía pinta de músico era Blades. Andaba con una campera de nylon, un vaquero más gastado que el que tenía yo. ¿No? Esa forma, bueno, fantástica, es parte de su manera de ser. Y yo medio como que por las fotos y por los discos también tenía dudas, le digo, mirá, no lo veo. Lo que pasa es que parece que él entró muy rápido porque venía medio cansado de las actuaciones en Buenos Aires y además andaba con mucho hambre, se fue a comer, qué sé yo. Y que medio como que quedaron los músicos ahí en la vuelta. Nosotros nos enganchamos con uno de el bongocero del grupo, no me acuerdo el nombre ahora. Hablamos mucho de cómo andaba la cosa de la salsa, la Faña All Star, ¿no? Y lo llevaron a comer al mercado del puerto y nos invitaron a comer y cenamos, comimos con él a su llegada al aeropuerto. Y bueno, ahí intercambiamos algunas cosas. Lo que parece, yo no me acordaba que tenía mucha hambre, Blades. Comió tallarines, después no sé qué otras cosas más le agregó. No era cuestión, tenía un hambre voraz. Se comió todo, estaba muy cansado. Muy normal, muy simpático, realmente un tipo muy agradable. Ahí le dimos creo que teníamos 2 ejemplares hasta ese momento de la revista, se lo llevó, y después cuando lo fuimos, este grupete que armamos para seguirlo y andar con él, llegamos a la entrada del Palacio de Peñarol. Él estaba ahí medio como en la previa, con los músicos, haciendo la prueba de sonido, y nos dijo, che, ¿qué lo parió? ¿Cómo escriben ustedes? Se había devorado las 2 revistas, y bueno, te imaginarás que eso nos abrió grandes. Él pidió que
le pidió especialmente a la organización que le hiciéramos un espacio grande para entrevistarlo, que no fuera una entrevista cortita como todas las que tenía concedida para los distintos medios de prensa, que por supuesto se interesaron, ¿eh? y, lo, y lo cubrieron. O sea que fue medio como gracioso, porque ahí hubo un productor argentino que nos dijo que fuéramos a cenar con él para hacerle el reportaje después del espectáculo. Entonces habíamos quedado cerca de la 1 de la madrugada, pero nos informó mal el tipo, porque dijo, medio como que se cruzó y le quiso hacer como un lugar a Blades para que él cenara tranquilo y después nosotros no cenáramos con él y nos encontráramos a las 3 de la mañana. O sea que fuimos a las 3 de la mañana y él no había cenado, nos estaba esperando para cenar con nosotros. 3 y 5. Él estaba perfectamente lúcido, como si hubiera dormido 40 horas, nosotros con un entusiasmo increíble, pese al cansancio y a todo lo que habíamos vivido. Y bueno, y el espectáculo contempló una gran cantidad de público, estaba muy lleno realmente, y estaba un grupete que lo tenía un poco medio por la propaganda de que le habían hecho los programas de música tropical, que eran muchos, pero era ese público que buscaba baile, ¿no? Okay, en la música okay. tropical, no más nada. Entonces estaban ahí muy bullangueros y qué sé yo, y qué sé cuánto, bueno, y después estaba ese núcleo grande de espectadores que tenía que ver con esa gente que se había formado en ese periodo de la segunda, bueno, casi a lo largo de toda la dictadura, que era un público grande, muy grande, Uh-huh. y que estaba enloquecido. Cuando cantó Pedro Navaja, hasta mucha gente la cantó con él. Claro. Él sabía que Pedro Navaja era muy popular acá, pero, pero se sorprendió con otras canciones, como Plástico, por ejemplo, también las conocía la gente. Y el grupo menor de los bailables tropicales, que además se distinguían por la pinta, ¿no? Porque, a ver, el público que había formado esta gente era gente sindicalizada, eran trabajadores, eran obreros, era gente que estaba luchando contra la dictadura, eran universitarios, ¿no? Entonces más o menos se notaba la pinta, así medio intelectualizada, ¿no? Y los otros eran más bullangueros, más, ¿no? Más de la pachanga y de la joda, ¿no? Bailar y la fiesta, bailar y la fiesta. Ya, bailar y fiesta. Y la verdad sea dicha que no, cuando, por ejemplo, se largaban las partes instrumentales, no cantadas, ahí se los veía muy entusiasmados, pero la verdad que el Blades que fueron a ver, que no sé quién les vendió qué cosa, los desilusionó totalmente. Lo abucharon, se quejaron, gritaron, agarraron y se fueron, ¿no? Y mucha gente le decía, desubicados, váyanse. Pero bueno, con este núcleo fue impactada, la gente quedó impactada, no podía, además cantó muy bien, es un gran cantante, pero esa noche realmente descolló, entre tema y tema se habló todo, es decir, daba línea social, claro. Hablaba de la unidad latinoamericana, de los pueblos latinoamericanos, que éramos una misma patria, un mismo país, una cosa muy, muy integrada, ¿no? Él quería aprovechar un poco eso porque estaba en eso, su decir y su cantar, esa cuota aparte en esa época, en toda época, creo ha sido muy importante en su vida. Sí. Nelson, Blades ya muchos años después, cuando ha hecho sus famosos conciertos, por ejemplo la gira Todos Vuelven, él menciona justamente este episodio en su carrera y dice, yo canté El Padre Antonio y el Monaguillo André y desapariciones en países como Argentina y Uruguay que estaban viviendo una dictadura. ¿Recuerdas
un poco estos momentos de, por ejemplo, desapariciones, que es un tema tan fuerte, ¿no? Y sobre todo en este momento en Uruguay, en Montevideo. Bueno, eso fue una trompada, ¿no? Sí, fue un cachetazo. Claro, lo veíamos. Bueno, pues, a ver, los que estábamos ahí es uno de los nuestros. Obvio que digamos, los controles policiales que eran muy duros todavía en el 83, todavía en el 83 los músicos nuestros para hacer un espectáculo tenían que mandar todas las letras a jefatura de policía, ahí había un censor, entonces el tipo les ponía un sello a las cosas que autorizaba. Se llegó a la cosa ridícula de que en alguna canción le ponían el sello pero le tachaban dos frases, y decían, bueno, canten toda la canción menos estas dos frases, ¿no? Y bueno, no lo tenían a él, lo tenían como un artista de la música tropical, que la música tropical acá en Uruguay no era peligrosa. Entonces, ni repararon, una estrella de la salsa y de la música tropical, que venga, vamos arriba. Entonces él se largó pudo haber tenido problemas, ¿eh? Lo podrían haber detenido un par de horas, buscado explicaciones. Me da la impresión de que no, de que mandaron gente, como le decíamos acá, tiras, ¿no? Que eran los que mandaban vestidos de particular a los escenarios para ver si había alguno que gritaba alguna cosa, y ahí lo agarraban y lo metían preso directamente dentro del público. O sea que me parece que mandaron más gente para vigilar a la gente, que para vigilar lo que el tipo estaba cantando, ¿no? Ahí medio como que no. Y específicamente cantó eso. Nosotros ya en el 83 estábamos muy, ya masivamente ya estaba bastante claro el problema de los desaparecidos en el Río de la Plata, sobre todo en Argentina, por las madres de Plaza de Mayo. O sea que, claro, eso este tipo está cantando por nosotros. Este, no, fue una entrada triunfal, a paso de campeón, y se fue más querido y más aplaudido, con más gente de la que él, con la que vino al Uruguay. Creo que en Argentina le pasó algo por el estilo. Quiere decir que a Blades le fue bien porque las autoridades, los encargados de seguridad, la policía, no se les pasaba por aquí que la música tropical podría tener un mensaje político. No, para nada. No. No lo conocían. A ver, seguramente hizo valer su condición de ciudadano norteamericano. Era un artista norteamericano. No sé si se hacía mucha alusión a su condición de panameño. Creo que en ese momento. Por lo menos, claro, así lo miraban, ¿no? Por lo menos así lo miraban. Entonces, un artista famoso que viene de Estados Unidos, no, se les pasó desapercibido. Medio que fue un descuido, andarían con otros problemas, andarían, no sé, bueno. Además, días después hay una gran protesta estudiantil en Montevideo, pues, ¿no? Porque esto ocurre el 15 de septiembre y creo que entre el 20 de septiembre por ahí es que salen los estudiantes y había todo un ambiente bastante tenso en la ciudad, ¿no? Sí, uno pensándolo, vino a participar de la movilización Rubén Blades, ¿no? Y un poco por lo que vos leíste, caigo en la cuenta de que sí, de que de alguna manera él lo toma como un apoyo a toda esa gente que se estaba movilizando para sacarse encima a la dictadura, ¿no? ¿Cuántos días aproximadamente puede haberse quedado Rubén Blades en Montevideo? ¿Serán 5 días? ¿O cantó y se fue? ¿Se acuerdan? Me parece que se fue. Parece que al otro día del espectáculo me da la impresión de que se fue, porque por algo además nosotros le hicimos esa entrevista entre las 3 y las 5 de la mañana. Y bueno, y un poco a partir de ahí,
Bueno, él debe haber notado que estábamos bastante enterados, bastante al día de cosas importantes que se estaban haciendo en el mundo en materia de calidad. Y yo repasé un poco eso que escribí hace algún tiempo y la verdad que está bueno. Y en los ojos de Blades, ¿cómo siente usted que Blades percibía a Uruguay? ¿Le impactó algo? ¿Le llamó algo la atención de los uruguayos a Blades? No, se encontró con un público que me parece que él vino a buscar, que era el que le interesaba, básicamente, ¿no? Que era todo aquel que estaba en esta lucha contra la dictadura. Este, él es muy pueblo, es maravilloso, ¿no? Porque si hay un tipo que es pueblo, de pueblo, humilde, de barrio, es él. Que, a ver, le fue muy bien porque generó más popularidad entre un montón de gente que no lo conocía y que está mucho más allá de ese público, que él vino al encuentro de esa gente. A ver, ¿qué soy yo? Soy un universitario, un tipo de barrio, yo vengo a buscar mi gente. Uh-huh. Ni hablar que la encontró, ni hablar que la encontró. Pero con el plus extra de haberse llevado. Bueno, empiezan a editarle sus discos, le editan Siembra, ¿no? Acá en Uruguay, se empiezan a vender. Yo la edición de Siembra que tengo es esa, la que se edita acá en Uruguay. Está la de Willy Colón y Rubén Blades, Canciones del Solar de los Aburridos, que este lo traje de Argentina. Ya. El sello Interdis, es decir, que acá no se había editado. Y después, bueno, encuentro esta maravilla claro. en México, y después creo que este tipo de cosas, esto sí ya no me fijo mucho, pero son ya son ediciones locales, ya empiezan a hacer todo otro, uh-huh. Estas ya son todas ediciones de acá, de este otro, ¿no? Ya empiezan ya son ediciones uruguayas. Y todo eso es a partir de la venida de él. Uh-huh. Generó un público, estos discos se empiezan a vender, porque estos discos de vinilo acá en Uruguay, en esa época, se editaban porque se vendían mucho. O sea que realmente es una cosecha enorme, grande. Nelson, ¿y gratificante escribir en esa contraportada del LP de Siembra? ¿Qué siente usted? Y bueno, yo qué sé, más en esa época, yo que tenía 30 y pico, era el sueño del pibe, ¿no? Viene alguien de la estratosfera, desde el planeta Venus, bien lejos, se baja desde el plato volador, y te piden que en el disco más históricamente, no sé si llegó a vender más discos que ese en toda su carrera, dificulto, creo que no. Ese es uno de los símbolos de los trabajos de Blades. Yo qué sé, para mí, mirá, yo amo a los Beatles, amo a John Lennon, es como que hubiera venido John Lennon y me hubiera dicho, es lo mismo. Por supuesto que me esmeré, recuerdo haber estado encerrado 3 o 4 días. No había internet, había que arreglárselas para conseguir alguna fuente, ¿no? Siempre tuve mucho material de los viajes, siempre iba corriendo a adquirir las revistas de música, los libros de música, ¿no? Y eso todavía tengo un gran archivo, eso me ayudó muchísimo, pero bueno, yo siempre fui, cualquier cosa que escribo, lleva tu firma, siempre fui muy riguroso. Entonces, eso que se escribe para toda la vida y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese era mi temor, no estar a la altura de la responsabilidad, cuando te pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y así que ahí el encierro, capaz que fue más, ya que hace muchos años, capaz que estuve una semana encerrado, que era lo más normal cuando me pasaba una cosa de este tipo. Y sí, yo me acuerdo de eso, que tenía mucho miedo, y
y bueno, y mucha corrección, escribíamos en máquina de escribir todavía. Claro, claro. No andábamos con las computadoras, que ahora, ¿no? Y bueno, mucho borrón y muchas cosas, pero quedó bien. La Ujú. verdad que Qué bueno. quedó bien. Este amigo, Elvio Rodríguez Barilari, que realmente es un tipo sensacional, un capo, pero absoluto. Ujú. Él fue el primero, apenas leyó la contratapa en decirme, loco, estuviste bárbaro, qué bien, qué bueno que está eso, ¿no? Por venir de quien viene, somos muy amigos todavía, nos escribimos permanentemente, somos amigos de Facebook con él, estamos en permanente contacto, ¿no? Pero sí, sí, eso fue una medallita de esas con las que te condecoran. Claro, pero yo creo que además de eso ya tenía pues una percepción muy buena de Blades. Él, como bien lo mencionó al principio, al leer estas ediciones de canto popular, ¿no? Ya sabía más o menos por dónde iba, un poco el enfoque de ustedes, ¿no? En el tratamiento de los textos. Yo no sé cómo es que dice, a ver si lo encuentro. Después de haber leído buena parte de nuestra revista, antes de la siesta nos dijo, textual de él, no encomillado, yo me jacto de ser un buen escritor. Creo que soy más bueno escribiendo que cantando. Pero qué bien que escriben ustedes realmente. No, la revista era muy buena, muy sacrificada, porque revistas de música acá en este país siempre se vendieron muy poco, ¿Ya? y eran muy costosas de hacer, sobre todo en esa época, pero la gente tenía talento, ¿no? Eran buenos periodistas todos. Qué bueno, Nelson. Nelson, y finalmente, y en pocas palabras, ¿qué tan dura o difícil fue justamente la dictadura de Álvarez? La dictadura de Álvarez, de Badora, eh, fue terrible, ¿no? Hay muertos, hay desaparecidos. Fue la dictadura que, a diferencia de la Argentina, que tuvo más desaparecidos, 30.000 y pico, fue la dictadura que encarceló más gente, ¿no? No me acuerdo ahora la cifra, pero durante 11 años hubo gente, hombres y mujeres, que la pasaron muy mal. Era una tortura institucionalizada dentro de las Fuerzas Armadas. Como me decía alguien hace poco, en el cuartel donde estaban detenidos los presos o en las cárceles, bueno, estaba el cocinero, estaba el peluquero de los soldados y estaba la sala de tortura, ¿no? Mm. Como una cosa más. Mucha familia, mucho exilio. Hay un antes y un después de la dictadura. Es un país que quedó muy herido. El destrozo fue muy, muy grande, muy grande, muy grande. Y bueno, todavía estamos asomando cabeza, ¿no? Todavía estamos buscando desaparecidos. Este, hay una suerte de justicia ahí, responsables fundamentales están siendo encarcelados, pero, pero no, nos cambió, en el caso mío nos arruinó la juventud porque teníamos 20, 30 años en esa época y estábamos totalmente vigilados, estaban prohibidas las reuniones, este, un salvajismo increíble. Nunca se pensó que un uruguayo pudiera llevar adelante una represión tan salvaje como la que llevaron adelante los nazis en Alemania, en la Alemania de Hitler, ¿no? Que acá en Uruguay eso fuera posible, ¿no? Increíble, eso sorprendió. Primero fue la sorpresa, ¿no? Cosas inexplicables, Nelson, pero bueno, nos queda la banda sonora de nuestros héroes musicales para, de alguna manera, hacer terapia. Muchas gracias por tu tiempo. Y que fueron fundamentales en ese periodo, ¿no? Las grandes congregaciones como decíamos hoy, en el Palacio Peñarol, 6, 7 mil personas, lo único que posibilitaba que se congregara toda esa gente, era la música.
Llegué, tiene su valor. Así es. Bueno, Me encantó, búsquenme para cualquier otra cosa cuando quieran, ha sido un placer, realmente, te agradezco muchísimo, me pusiste en una época, que de otra manera quizás yo no me hubiera puesto en esta y me doy cuenta todo lo que la disfruté y la gocé. Así que te lo agradezco doblemente. gracias, Nelson. Un fuerte abrazo desde el Perú y nos vemos pronto. ¡Suerte! Hasta pronto, hasta pronto. Gracias.